hay otro nombre propio que aparece, de otro dirigente socialista entonces, que aparece en esas conversaciones, porque Pedro Sánchez le dice a Ábalos, Francisco Ocón tiene que salir de ahí. Francisco Ocón entonces era el secretario general del Partido Socialista en La Rioja. Francisco Ocón, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. ¿A usted le ha sorprendido verse en los papeles, es decir, verse en la publicación de esos mensajes y en esos términos dirigiéndose a usted el presidente del gobierno? Pues la verdad es que sí me ha sorprendido, ¿no? Pues ya un buen montón de años desde que se produjeran esos mensajes, sí que me ha sorprendido. Ahora, estando fuera ya de la actividad política, me ha sorprendido verme pues rodeado pues, de otros compañeros de los que se habla en esos mensajes, ¿no? Sorprenderme sí me ha sorprendido, la verdad, sí. Lo cierto es que, insisto en ese mensaje, el texto que escribe el presidente del gobierno es Francisco Ocón, o sea, usted tiene que salir de ahí, se entiende de la Secretaría General del Partido Socialista, y finalmente usted sale de ahí. Sí, bueno, yo esto lo he escrito incluso, un poco como fue aquellos acontecimientos en aquel tiempo. Es verdad que José Luis Ábalos, en un momento, en una reunión en La Rioja, me pide que deje de ser secretario general, se lo había indicado el presidente del gobierno. Y a mí no me costó ni un segundo decidir, ese momento cuando me lo indicó. Decir, yo entiendo que yo estaba al servicio del partido y si en la Comisión Ejecutiva Federal deciden que es mejor que no sigas en tu cargo, pues no sigas en tu cargo. Es mi modo de concebir la militancia en ese momento, ¿no? Otra cosa es que tú puedas estar de acuerdo o no con lo que te han dicho, y otra cosa es que lo puedas hasta criticar públicamente si lo estimas oportuno, que es lo que hice. Pero sí que se produjo esa conversación y sí que salí de ahí. Yo de los otros mensajes, el mensaje que más me ha sorprendido es el de se va a quedar sin nada. Que yo nunca entré en política por tener algo, o por tener cargo. Desde luego, yo antes de tener ningún cargo orgánico ni institucional en el partido, fui muchos años un simple militante del PSOE, que es lo que sigo siendo a día de hoy. Y es verdad que tuve diversos ofrecimientos para ocupar diversos cargos institucionales y fui yo quien los rechazó finalmente, porque siempre quise entender que mi salida de la política no podía traslucirse que había habido algún pacto para ocupar un cargo postrero como fue el de ir al Senado, ¿no? Me lo ofreció la Ejecutiva Federal y yo fui quien lo rechazó, porque como entendí que se iba a entender que mi salida de la política en primera línea era como una especie de pago, ¿no? El terminar en el Senado, pues decidí rechazarlo y volví a mis actividades privadas. Así que eso me ha dado mucha libertad para poder decir lo que considerara oportuno con todo el respeto del mundo, pero desde entonces y antes de entonces he sido crítico con algunas de las decisiones que ha adoptado mi partido, pero fundamentalmente porque mantengo las posiciones que tenía mi partido hace 3 o 4 años, no por otra cosa. ¿Usted llegó a mantener... Usted sigue... Perdona, perdona. Sí, un segundo, Fernando, y de inmediato, por supuesto, puedes también preguntar, pero Francisco, ¿usted llegó a mantener Es que me queman las preguntas, José Luis. Me queman las preguntas. Que me queman las preguntas. Voy ya simplemente déjame que haga esto, ya que había empezado, y luego haces las que consideres oportuno. Francisco, te decía, ¿tú llegaste a mantener alguna conversación con el secretario general de tu partido o simplemente con el brazo ejecutor que vemos que era Ábalos? Lo digo sobre todo, Francisco, porque algunos de tus compañeros de partido hoy lo que nos están diciendo es que incluso llegaba a perder el presidente del gobierno hasta la compostura cuando se producían ese tipo de conversaciones. No, he mantenido muchas conversaciones con el secretario general, pero de este tipo de asuntos no. Cuando ya pues las cosas encallaron o llegaron a cierto punto, lo cierto es que yo sí que intenté en algún momento hablar con él, me fue imposible, y yo con quien mantuve conversaciones fue en este caso con el secretario de organización entonces, con José Luis Ábalos, o el secretario de organización después, con Santos Cerdán, ¿no? O sea que no mantuve ninguna conversación al respecto, ni cuando pensé que la iba a mantener, que fue en el Congreso de Valencia en el 21, porque así me lo dijeron, pero se ve que la agenda lo hizo finalmente imposible. Y de este tipo de asuntos yo informaba a la Ejecutiva Federal, pero a través de estas dos vías, incluso por escrito, a través de documentación que yo le remitía. Sí. Pues Fernando, adelanto. No te pido permiso, Francisco, porque sé que nunca has mostrado ninguna oposición a que se te haga cualquier tipo de pregunta, así que, Fernando, adelante. Pero además yo soy inofensivo, Francisco. Yo soy inofensivo absolutamente. Solamente quería preguntar, a mí me parece que después de ese desengaño, mantenerse como militante del Partido Socialista tiene mucho mérito. Yo no sé qué presiones has tenido o no has tenido, pero ya no me queda más remedio que preguntarte qué opinión tienes del funcionamiento actual de la Ejecutiva del PSOE, comandada por Santos Cerdán, básicamente.
Bueno, ahora estoy un poquito más afuera, no sigo la política tan a diario como la seguía entonces, ¿no? Hombre, yo, como he dicho antes, y lo sabéis, porque algunas de las expresiones las he utilizado aquí en CCTV, he sido muy crítico con diversas decisiones que hemos tomado en los últimos tiempos, pero no porque yo haya cambiado especialmente de opinión, sino porque yo sigo manteniendo algunas opiniones de las que creo que eran opiniones mayoritarias en el partido hace varios años, con el tema de la amnistía, por ejemplo, que me parece una cuestión central, o los pactos con algunos de los partidos con los que ahora mantenemos pactos y acuerdos, ¿no? Yo he sido secretario general, yo he sido secretario de organización, incluso de mi federación. Conozco un poco cuáles son los funcionamientos de los dos cargos, ¿no? Como decíais, y creo que decíais bien, es difícil que pasásemos cualquiera de nosotros un control sobre las conversaciones por WhatsApp que podemos tener con personas de nuestra confianza. Pero sí que entiendo que estos WhatsApp se destapen y que se hable de ellos, porque si no estaría contradiciéndome a mí mismo, porque yo muchas veces he hablado de mensajes que se han producido como los que vosotros habéis hablado ahora mismo entre entonces el presidente Rajoy y su tesorero, ¿no? El señor Bárcenas. Así que, por lo tanto, yo entiendo que se hable de esto. A mí lo que más me preocupa de todas las decisiones que estamos tomando es que finalmente el asunto central es que creo que nos sirven para mantenernos ahora mismo en el gobierno, y eso es cierto, pero creo que puede hacer que el PSOE pase a la oposición cuando llegue el momento de las elecciones y durante una larga temporada. No sé lo que más me preocupa de algunas de las decisiones que estamos adoptando. Así que, por lo tanto, yo he sido, y lo he dicho públicamente, y lo seguiré diciendo cada vez que se me pregunte. Aunque vemos que el debate interno precisamente ahora mismo no es la principal de las fortalezas dentro del Partido Socialista, ¿no? Pues creo que no. Creo que no. Y se puede discrepar, ¿eh? No pasa nada. Y se puede discrepar incluso con los que discrepan. O sea, no hay ningún problema. Por eso yo creo que discrepar, desde luego, con respeto es bueno, pero desde luego sí que ahora mismo realmente que discrepar creo que no es sencillo. Por eso creo que, por ejemplo, en estos micrófonos tampoco haya muchas voces del Partido Socialista, ¿no? Creo que discrepar es sencillo. Yo creo que discrepar con respeto siempre está bien, porque creo que enriquece la labor del PSOE y del resto de partidos políticos, ¿no? Fernando, que te he interrumpido. Adelante, sí. Quiero que sepas, Francisco, que para nosotros los periodistas ejercer la información con el Partido Socialista es bastante complicado. A nosotros los periodistas que no tomamos partido, que no, en fin, yo difícilmente alguien me tomaría por un militante del PP, vamos, o por un simpatizante del PP, pero es que no es nada fácil. El partido está absolutamente opaco, no tiene la menor transparencia. Eso es muy grave. El PSOE que conocí hace unos años no era así, desde luego. No vivo mucho ahora la vida orgánica, pero posiblemente sí que te puedo dar una parte de razón, desde luego. Yo creo que sería mejor que se respetaran las voces. Realmente fíjate lo que creo que dentro de la militancia del PSOE, creo que esas voces que discrepan, de verdad que creo que son minoritarias, ¿eh? Les he dicho, creo que la posición que yo mantengo en algunos ámbitos ahora mismo son minoritarias en el partido. Pero siempre he hablado de la democracia, que evidentemente la democracia es el gobierno de las mayorías, pero sobre todo es el respeto de las minorías, ¿no? Lo puedo hablar a nivel del gobierno de una nación, como es el caso de España, pero también lo hablo dentro del gobierno de los partidos. Las ejecutivas están para dirigir y para eso se les elige, ¿no? Para dirigir. Pero desde luego yo creo que conviene tener en consideración incluso a los que no están de acuerdo contigo. Una cosa más, Francisco, nos decías al comienzo de nuestra conversación que te han sorprendido esas conversaciones que aparecen hoy en el diario El Mundo, en las que también aparece tu nombre. Sánchez dice hay que salir de allí, de la Secretaría General del Partido Socialista, pero nos decías que lo que más te sorprende es que también se dijeran entre Ábalos y el propio Sánchez que si no se iba a quedar sin nada, si no te ibas a quedar sin nada. La pregunta es si te llegaron a ofrecer algo condicionado a tu silencio o a que cesaran las críticas a algunas de las decisiones del partido. Bueno, como tal, condicionados a ese silencio no. Pero cuando era secretario general sí que se me ofreció diversas cosas. Incluso cuando estaba en el gobierno de La Rioja, a los 4 meses de llegar al gobierno me ofrecieron ser delegado del gobierno de La Rioja, por ejemplo. Y yo en ese momento lo rechacé porque entendía que nadie entendería que un consejero que llevaba 4 meses en el cargo dejara el cargo para pasar a la delegación del gobierno. Ya cuando se estaba, estaba a punto de producirse mi salida del gobierno de La Rioja, el propio José Luis Ábalos me ofreció la presidencia de una de las empresas públicas
de SEPES, la empresa que gestiona el suelo público, ¿no?, en España, y también lo rechacé porque yo tenía un compromiso de ser diputado por La Rioja, por lo menos, durante esos 4 años y lo respeté. Y finalmente, siendo diputado, antes de mi salida de la Secretaría General, se me ofreció ir al Senado como senador autonómico. Y yo me hubiese encantado hacerlo, la verdad, porque me hubiese encantado ir al Senado. No, eso nunca podré decir que no. Pero a la hora de valorar la posición de que se visualizara que esa marcha al Senado era una especie de pago, una especie de contraprestación por no presentarte de nuevo a la Secretaría General y respetar lo que se había dicho desde la Ejecutiva Federal, preferí no hacerlo, porque la mejor manera de dejar las cosas claras es pues, no aceptar un cargo como el que se te ofrecía en ese momento. Si no, nunca hubiera podido decir que yo soy senador simplemente por el hecho de que me querían quitar de otra parte. La mejor manera de hacerlo y de negarlo era pues no acudir al Senado, que es lo que finalmente hice. Pues Francisco Ocón, secretario general del Partido Socialista en La Rioja, hasta que Pedro Sánchez le escribió a Ábalos, Ocón debe salir de allí, y pasó a ser exsecretario del Partido Socialista en La Rioja. Gracias, Francisco, como siempre, por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Esta última parte que nos desvelaba ahora Francisco Ocón, Fernando, eso de me ofrecieron incluso la presidencia de una empresa pública, más o menos si estaba callado, si no ponía problemas a la sucesión interna. Otro día, si acaso, ya hablaremos también de las primarias en el Partido Socialista, visto cómo se funciona. Digo que esto de ofrecer empresas públicas es también muy del gusto de Pedro Sánchez, y también es algo de lo que se explica con estos mensajes. Ha ocurrido, nos lo acaba de desvelar Francisco Ocón en su caso personal, pero también hemos leído en esa información del diario El Mundo cómo Sánchez le dice a Ábalos, luego Fernández Vara se queja ahora mucho, pero pedirá dinero de los presupuestos generales del Estado. Por ejemplo, esta utilización de lo público en un interés puramente partidista. A ver, José Luis, siempre, todos los partidos, todos los gobiernos han practicado el enchufismo en empresas públicas, con embajadas políticas, nunca hasta este extremo. La ocupación de las instituciones y de puntos clave, como luego se ha demostrado en la red eléctrica española, han hecho responsable de uno de los puestos clave en este país a una persona que no tenía la competencia necesaria para desarrollar esa función, que por cierto está muy bien pagada, dicho sea de paso. Eso se ha visto, se acaba de ver ahora, pero estamos viendo a todas horas. Tú no puedes nombrar embajador en las Naciones Unidas a un señor que es exministro, que no tienes dónde colocarlo, nada menos que en las Naciones Unidas a un señor cuyo, hasta donde yo sé, cuyo nivel de preparación diplomática e incluso su nivel de preparación en la fluidez del inglés, por ejemplo, pues no es el más idóneo. A mí todo esto me parece que es tremendo. Ni puedes nombrar embajadora ante la Santa Sede a una señora solamente porque sea exministra, que no tiene ninguna preparación diplomática tampoco, aunque es verdad que al final la señora Celaá esto no lo ha hecho del todo mal. Pero yo hablo del síntoma, no hablo luego de cómo funciona la cosa, de la función. A mí me parece que esto es una demostración clarísima de los vicios que siguen pesando sobre la política española. Perdón que estoy un poco ronco, lo siento, pero... y esos vicios que son seculares casi, eso es verdad, pero están acentuados de manera extrema ahora mismo. Yo por eso digo que la inmoralidad de nuestra política en estos momentos es de un nivel absolutamente que empieza a ser intolerable, yo creo, de verdad, de verdad. Esto de cállale con cualquier cosa, dale una institución, pues en total, una empresa pública, una embajada, una embajadilla por ahí de no sé qué. Todo esto, es que, ¿dónde vamos a ir a parar? Es que luego esto tiene una traducción en el funcionamiento del país, como acabamos de ver el día del apagón, ¿no? Pero, en fin, o en el día de los trenes, que también hay que ver cómo es algún responsable de nuestra vía ferroviaria, dicho sea de paso también, ¿verdad? Pues Fernando Jáuregui, sabes que te perdonamos también hasta la carraspera, no faltaba más. Por cierto, Jáuregui, dicen las malas lenguas, que ya sabes que son mayoritarias normalmente, e incluso las buenas, que está a punto de ver la luz un nuevo libro tuyo. Sí, saco un libro, ahora estoy un poco sobrepasado porque estamos preparando presentaciones y tal, que se llama El cambio en 100 palabras, que habla sobre el cambio, pero no es un libro político, habla sobre el cambio que está experimentando nuestras vidas en todos los órdenes de manera brutal. Es un tema
Que eso sí, sí que lo tenemos que abordar los periodistas, eso sí, siempre tratando con los expertos, ¿no? Porque realmente, y eso tiene también que ver con la política, nuestros políticos no se están enterando del cambio que está ocurriendo en el mundo. Yo veo las preguntas que se van a hacer el miércoles en la sesión de control parlamentario y no tienen nada que ver con lo que está pasando con el mundo. Si en el mundo está ahora mismo generándose una especie de proceso inicial de paz, del cual nadie pregunta, nadie habla, no está previsto que nadie hable de eso en nuestro Parlamento. Nuestro Parlamento vive ocioso, ajeno a cualquier tema verdaderamente importante, ¿no? Y eso también, ¿qué quieres que te diga? Es una de las escasas virtudes, no, es que es un defecto terrible, es un vicio terrible. ¿Qué le vamos a hacer, chico? Pero es que tenemos una política ahora mismo que realmente tendríamos que repensárnosla. A ver si en este congreso que quiere hacer ahora Feijóo, repiensan por lo menos en el PP un poco las cosas, que eso, qué buena falta hace, de verdad. Mira, les da tiempo a leer tu libro antes del congreso, El cambio en 100 palabras, creo que sale el día 5 de junio y el congreso del PP es en julio, pues que echen un vistazo y a lo mejor encuentran alguna buena idea. Vamos a dejarlo ya porque además se nos acaba el tiempo de conversación. Jáuregui, que sabes que se te quiere, un abrazo fuerte, hasta pronto, hasta antes del día 5. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Muchas gracias por llamar. El cambio en 100 palabras.